Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es jueves de la segunda semana de Pascua. La palabra de Dios hoy nos deja en la primera lectura un discurso de Pedro. Después que los apóstoles han sido encarcelados y han sido liberados por Dios y continúan predicando la resurrección de Cristo, la gente del Sanedrín, la gente responsable del pueblo judío, les pregunta por qué han desobedecido el mandato y la prohibición de no predicar el nombre de Jesucristo. Señores, si os hemos prohibido hablar de Cristo, ¿cómo es que seguís hablando de Cristo? Pedro aprovecha y hace un discurso en el que, en primer lugar, deja muy claro que lo nuestro es obedecer a Dios antes que a los hombres, que nosotros debemos obediencia solamente a Dios, y todo lo que no venga de Dios, lógicamente, no podemos obedecerlo. Esto nos viene bien cuando hay leyes injustas, que aunque democráticamente sacadas, pero si es injusta, no estamos obligados a cumplirla. Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y ante la prohibición, ante las ganas que muchos tienen de que la Iglesia deje de predicar, nosotros hemos de predicar con más ahínco, con más insistencia, que el Señor ha resucitado, que es la segunda parte o el segundo característica de este discurso de Pedro. Jesús es el Salvador. Ese que los judíos crucificaron es el Salvador del mundo. Es quien Dios ha enviado para nuestra salvación. Y tercera parte de ese discurso, nos ofrece el arrepentimiento y la conversión para que volvamos a Él, para que lo acojamos, para que lo pongamos en nuestra vida, para que Jesucristo sea efectivamente lo más grande que pueda lo más grande que podamos tener o que pueda haber en nuestra vida. Por eso Jesús en el Evangelio, digamos como que hace un resumen de todo este capítulo tercero que hemos visto. Juan hace una síntesis de lo que significa este capítulo 3 en el que Jesús ha ido enseñando a Nicodemo. Le ha ido diciendo cosas fundamentales y que Juan, repito por tercera vez, lo dije hace 2 días, ayer, y lo vuelvo a decir hoy, Juan hace una relectura de todo el discurso de Jesús con la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección del Señor. Y por eso podrá decir en ese resumen que Jesús es el Señor, que Jesús es el único revelador del Padre, que Jesús es quien mejor nos enseña quién es Dios Padre, porque procede de Él, porque viene de Él, porque Él ha salido del Padre y se ha hecho hombre como nosotros para decirnos cómo es Dios y quién es Dios. Por tanto, Jesús es el único revelador de Dios. Quien mejor nos puede hablar, o mejor dicho, el único que nos puede hablar de Dios es Jesucristo, porque Él es Dios. Desde ahí se nos hace a nosotros un ofrecimiento, acogerlo o rechazarlo. Si verdaderamente tenemos fe, entonces lo acogeremos, lo haremos nuestro en nuestra vida. Acogeremos a Jesús, que es la palabra de Dios. No solamente es Dios, es la palabra de Dios. Y si lo rechazamos, entonces es que preferimos vivir en tinieblas, preferimos vivir en la oscuridad, preferimos vivir al margen de Dios y por tanto, pues
en contra incluso hasta de nosotros mismos. Por eso la Pascua es también ese espacio que el Señor nos deja para renovar nuestra fe, para que hagamos de ella algo más auténtico y para que esa autenticidad de la fe nos renueve la vida, nos haga creer más y mejor todavía. Por eso, como también dirá Pedro en el discurso, quien es capaz de dejarse someter por Dios, Dios le da el Espíritu Santo, que lo hace más libre todavía, garantiza y autentifica nuestra fe y nos guía, nos da valor para que nosotros continuemos predicando el Evangelio. Así fue en los primeros discípulos. Vamos a ir viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo el ser humano pone muchas trabas al Evangelio. Trata de poner muchas barreras a Dios para que no avance su predicación. Pero vamos a ver cómo los discípulos, que se dejan llevar por el Espíritu del Señor, irán abriendo caminos, irán abriendo vías a través de las cuales el Evangelio no pare. Esa va a ser la tesis del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio es algo imparable. Nosotros, cristianos del siglo XXI, que tenemos muchas trabas y que ponemos muchas barreras, las que nos vienen de fuera, las que a veces nos quieren imponer el silencio porque dicen que no somos, yo lo sé, y las barreras que nos ponemos incluso a nosotros mismos, que nos ponemos trabas, tenemos que saber ir buscando, tenemos que saber experimentar caminos nuevos que nos hagan seguir haciendo que el Evangelio continúe su marcha imparable hasta el final de los tiempos, sabiendo que esto es así, no es negociable. Las cosas de Dios no son negociables. El Evangelio tiene que seguir su camino. El Evangelio tiene que abrirse paso a través de todos los impedimentos que nosotros le queramos poner, porque así fue Jesús. Movido por el Espíritu y movido por lo que Él ha visto del Padre, Él va a ir siempre en el camino que tiene que ir y va a ir abriendo brechas en medio de tantas dificultades. Que no nos dejemos ahogar por ellas, que le pidamos a Dios el don del Espíritu Santo y que abramos la vida entera para que ese Espíritu abrase y encienda nuestro corazón del amor de Dios, para que seamos punta de lanza y vayamos abriendo puentes, abramos caminos por los cuales discurra la gracia del Evangelio de Cristo. Buen día a todos.